Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a contar nuestra experiencia y nuestra visión sobre lo que es el monitoreo del espectro radioeléctrico. Esta es, digamos, son los puntos que pretendo tocar muy rápidamente, sé que el tiempo es limitado. Cómo ha venido evolucionando el monitoreo. Hay unos temas interesantes, cómo se ve el futuro y lo que contemplamos de monitoreo como servicio. Pues antes que nada, contarles que nosotros ya estamos superando la adolescencia porque llevamos 20, 21 años de experiencia en la región, es decir, hemos desarrollado muchos proyectos de monitoreo en México, Centroamérica, Colombia, Perú, en varios países de la región, y ha sido una experiencia interesante porque en la medida que hemos enfrentado los retos de monitoreo, tanto de inventario como de identificación de interferencias, hemos ido desarrollando o integrando nuestros sistemas y las plataformas de software que se han ido adaptando a esas necesidades que hemos venido descubriendo, digamos, en cada uno de los países, de tal suerte que hemos hecho una experiencia muy específica de necesidades y hemos descubierto cosas interesantes. Eso nos ha hecho, por ejemplo, desarrollar algunas aplicaciones y funcionalidades que son muy particulares de la región, en donde en algún momento hacemos un inventario de 5 bandas, 6 bandas del espectro en forma simultánea, 360 grados, para saber qué está pasando en la ocupación del espectro, porque muchas veces, ya se hablaba antes, la base de datos o no está en línea o no tiene la comprensión que se necesita para hacer comparaciones. Entonces, en muchos países se va más hacia la medición para confirmar que está presente la determinación que apoyarse en la base de datos. Y de alguna manera esto, en los 20 años de experiencia, nos ha permitido desarrollar no solamente procedimientos, sino una experiencia interesante que también hemos venido compartiendo pues a través del OIT en talleres de control y vigilancia. Muchas de las administraciones aquí presentes, con ellos hemos intercambiado algunos talleres de control y vigilancia, y no solamente eso, sino también los entrenamientos de ingeniería del espectro. Eso ha hecho que pues tengamos una relación interesante con muchos de los reguladores desde varios puntos de vista, por un lado de monitoreo, por otro con sistemas de gestión del espectro, y de alguna manera eso nos da una visión integral, no solamente de la parte de control y vigilancia, sino también de la parte de gestión del espectro. Claramente con esto pues hacemos alianzas con varias compañías. Aquí ya se presentó Rubén con ATDI, ya hemos visto sistemas como los de NARDA y todo esto, pero todo esto, digamos, es parte de cómo se integran soluciones y cómo se integran, digamos, las plataformas para satisfacer necesidades específicas que hemos detectado en la región. Y algo interesante cuando hablo de la región es que, créanlo o no, todavía el tema de FM pues es un tema relevante. Yo creo que cuando llegan las PQRs a las administraciones, que es lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo, gran parte de esas PQRs, que son las peticiones, quejas y reclamos, van por interferencias de emisiones de FM y muchas de ellas no autorizadas. Y eso ha sido todo un reto, porque entonces hemos experimentado el reto de cómo poder medir o identificar interferencias en el instante que se estén dando. Eso ha también puesto sobre la mesa cómo puedo extender mi red de monitoreo. Y eso acompañado de algo que ha venido sucediendo con la tecnología, pues afortunadamente la tecnología ha avanzado de una manera súper interesante con los DSP, los Digital Signal Processors y las plataformas definidas por software. Y algo interesantísimo que son las antenas de banda ancha. Eso lo traigo a colación porque genera unas posibilidades inmensas de poder con un solo sistema hacer muchísimas cosas. Y algo que está asociado con esto es cómo tenemos sistemas compactos, y esto ha evolucionado a tal suerte que hemos descubierto plataformas que pueden transformarse rápidamente como una estación portátil, móvil o fija. Y digamos que algo que es interesante en esto es cómo hacemos para poder tener muchos puntos de monitoreo simultáneos. Con estos avances tecnológicos, los costos también se han ido impactando. Nos hemos visto a través del tiempo cómo los analizadores de espectro han pasado de los 50 kilos a los pequeñitos que van hasta bandas de, no sé, la banda E y 70 gigahertz y más. Y obviamente también los costos se han venido impactando con eso. Y obviamente una de las cosas que hemos también visto, pues obviamente que ya existe la inteligencia artificial y se pueden utilizar muchos algoritmos sobre la base de datos recolectada de los sistemas de medición. Yo señalaba aquí unas cosas interesantes cuando hablo de antenas de banda ancha, porque con un solo sistema y una sola antena, yo puedo cubrir rangos tal vez de 10, no tal vez, sino de 10 megas a
a 8 gigas con un solo equipo, una sola antena, lo cual me da una facilidad si lo tengo remoto para monitorear no solo uno, sino muchísimos servicios que son importantes, ¿no? Y la otra cosa es que las plataformas empiezan a todas a tener una convergencia, independientemente de los proveedores o de los vendors. Pues algo que ha sido interesante observar es que el software empieza a integrar todo eso. O sea, no me importa qué tipo de hardware está allá, finalmente lo que me importa es la información de ocupación del espectro para poder tomar acciones o para identificar interferencias. Y una de las cosas que también se ven como tendencias es que cada vez se integra más, digamos, la línea de monitoreo con la medición en línea. Es decir, ¿qué tal que yo esté en línea viendo ocupación? O sea, porque tengo la base de datos aquí y por otro lado estoy haciendo, digamos, el monitoreo que me está confirmando si la señal es autorizada o no. Hablando de esto de los sistemas compactos, pues que traía a colación solo un ejemplo. El ejemplo lo traigo porque me pareció algo de impacto, porque pues obviamente cuando uno imagina una estación fija, una estación de monitoreo fijo remoto, pues se imagina toda una infraestructura y unas cosas. Y de pronto cuando uno observa soluciones donde yo puedo armar una estación de monitoreo súper especializada en 20 minutos, uno dice, wow, la tecnología llegó a un punto interesante. Yo aquí tengo un pequeño, digamos, video que quería mostrarles en torno a miren lo práctico que es simplemente para mostrarles lo que ahora está sucediendo. Esto es una antena de Direction Finding que va de 10 megas a 8 gigas. Y miren lo fácil que es instalarla, sujetarla al vehículo con una base magnética. El equipo es autónomo, tiene 6 horas de autonomía y creo que ya la mayor parte de los equipos tienen autonomía de ese tipo. Y en 20 minutos yo armo y estructuro una unidad de Direction Finding. La puedo montar al avión, alquilo un taxi y puedo estar monitoreando. Es decir, la tecnología ahora nos da unas facilidades impresionantes. Y yo creo que de esas, pues todos los sistemas y las administraciones van a empezar a sacar mucho provecho. Creo que aquí estamos. La otra cosa que se está viendo, se está utilizando muchísimo, en esto hemos tenido experiencia en los últimos 2 o 3 años, ese es sobre los drones, la utilización de los drones para hacer mediciones, por un lado, para verificar los patrones de radiación de antena, una cosa que también en el pasado era un poco impensable, es decir, que yo verifique en sitio el patrón de radiación del arreglo de antenas para verificar y confirmar que las coberturas van a ser las que se esperaban en el diseño. Es algo que ha venido sucediendo. Nosotros aquí hemos tenido una experiencia muy bonita en Colombia en los últimos 2 años, haciendo muchísimas caracterizaciones de patrones de radiación utilizando drones. Y una cosa que nosotros aprendimos es cómo integrar 2 mundos, porque imagínense ustedes un ingeniero de RF de monitoreo que esté con la tarea del trabajo de empezar a operar un dron también. Entonces lo que nos hicimos aquí de una manera interesante fue hacer alianzas con compañías de drones donde el señor del dron hace el vuelo y hace todo el plan y todo esto, y nosotros sobre el dron montamos un mini sistema con el software para que haga el registro de densidades de potencia y con base en eso se puedan calcular los patrones de radiación y se correlacionan los 2 sistemas de una manera súper interesante y súper práctica, que también da ideas de cómo se puede empezar a hacer inventario en torres de la ocupación del espectro con movimientos verticales y utilizando sistemas naturalmente sobre el dron. Y pues obviamente eso también abre posibilidades bien interesantes como para verificar coberturas en edificios y en sitios más altos, ¿no? Estadios inclusive cuando se trata de... Una de las cosas que también yo traigo aquí a colación es que pues el manual de comprobación técnica es una excelente referencia técnica y ha sido, digamos, el elemento de referencia para toda Latinoamérica. Y algo que ha sido también interesante que hemos observado es cómo a veces esas recomendaciones en la mayor parte de los casos se vuelven especificaciones técnicas. Y también hemos visto cómo las especificaciones técnicas hay que tener, digamos, es parte de lo que hemos venido viendo. Las especificaciones técnicas cuando se asumen, o sea, cuando una recomendación se asume como una especificación técnica, es importante tener presente que las especificaciones, parámetros, digamos, podrían sufrir cambios, digamos, en cuanto a los valores, entendiendo las necesidades específicas. Yo doy un ejemplo. Mucha de la actividad de lo que se está haciendo en identificación de interferencias es por emisiones no autorizadas en FM. Entonces, ¿cuáles son las características de un sistema que yo necesito para identificar una interferencia en FM? Seguramente
una antena direccional va a ser suficiente, seguramente un analizador, digamos, pues, con un rango dinámico importante será suficiente portátil. Y tal vez teniendo en cuenta esas necesidades en el inventario de cuántas PQRs me llegan, entonces yo puedo identificar, por un lado, necesidades específicas y con base en eso parametrizar y caracterizar los sistemas que más se adapten a mi necesidad puntual. Antes de que se pongan especificaciones que casi pueden llegar a lo militar y que tal vez no necesite. En algún momento hemos llamado eso como matar un mosquito con un cañón, porque pues obviamente sistemas que son importantes también, pero que son súper sofisticados, tal vez no se necesitan para desarrollar muchas de las tareas que tiene a cargo el regulador. Eso a veces lleva una, digamos, unos altos costos y limita mucho el despliegue de los sistemas de monitoreo. Y también, pues obviamente se observa que la actividad de control y vigilancia y los sistemas de monitoreo muchas veces son, o las más de las veces son de tipo reactivo y no tienen, digamos, una conexión directa con la base de datos. Con base en todo esto, digamos, pues una experiencia muy específica de Latinoamérica y de la región, creo que es bien interesante pues contarles cómo vemos el futuro, porque nosotros vemos que es importante cambiar un poco la percepción del monitoreo. Es algo que nos permite verificar la ocupación del espectro. Entonces, la tarea de verificación hay que, desde nuestro punto de vista, debería ser una actividad mucho más simplificada y no tan sofisticada, y debería estar al alcance del ciudadano a través de plataformas donde, por ejemplo, yo con un clic pueda decir, mire, quiero ver la banda FM y dígame si está ocupado o no. Y también tener en cuenta que con base en esta dinámica de las nuevas tecnologías y el abaratamiento en el costo de los sensores y de todo lo que está, uno puede pensar en que pueden desplegarse redes con sensores de bajo costo, con una gran cobertura, que permitan tener, digamos, información en línea de ocupación del espectro, porque pareciera que ahora el alto costo de los sistemas de monitoreo limitan que se desplieguen en todo el país. Y obviamente, pues tenemos una visión en el futuro que va a ir sucediendo, porque el sector privado, digamos, uno cuando necesita desplegar una infraestructura lo hace muy rápido, pues porque obviamente la administración pública tiene que seguir unos procedimientos y unos, digamos, trámites que son propios de toda la administración pública. Entonces nosotros, el sector privado tiene una gran versatilidad de poder integrar, desarrollar sistemas y desplegar sistemas de bajo costo. Nosotros en la visión que tenemos pensamos que esta actividad podría estar delegada en terceros, donde finalmente el dueño de la información es el regulador, y pasar de la infraestructura a los datos. Finalmente lo que le interesa al regulador es tener los datos en línea para poder tomar decisiones y con base en ello o atacar interferencias. Y obviamente tener en línea la base de datos de monitoreo y la actividad de monitoreo con la base de datos que corresponde al sistema de gestión de espectro, pues va a ser algo que nos parece que es muy interesante. Y esto nos tiene, digamos, nos genera una visión que está evolucionando, que es pasar al monitoreo como servicio, es decir, de la infraestructura a los datos. Y pues sacando provecho de las últimas tecnologías y de cómo se puede hacer despliegue muy rápido de eso. Yo aquí tengo una muestra bien interesante de la visión que tenemos, y miren el mapa que tenemos aquí de colores, es como un mapa de calor, que es a lo que nos referimos a que la información tiene que ser no tan técnica, sino muy fácil de interpretar y visible. Entonces, miren, aquí estoy hablando de una banda, de una medición de un inventario nacional que se hizo en su momento del espectro. Y cuando yo veo este mapa, automáticamente veo la banda de 400 y yo puedo decir automáticamente dónde está congestionado o no, porque la misma imagen me lo dice. El color rojo obviamente es alta congestión en esa banda y el color azul es mínima, ¿no? Entonces, cuando yo tengo este tipo de, digamos, de presentaciones ejecutivas, permiten a la gente que toma decisiones y la planeación hacer acciones muy rápidas y tomar, digamos, decisiones tanto en la política, digamos, del espectro como en las actividades que están asociadas al control y vigilancia. Y obviamente cuando uno piensa en un tema de monitoreo como servicio, delegándole a un tercero la parte de la infraestructura, pues se vienen muchísimas ventajas. Siempre hay una relación costo-beneficio. Yo creo que alguien que despliegue la infraestructura con las nuevas ventajas tecnológicas que hay y los costos, cómo se han impactado, pues va a ser muy interesante, ¿no? Es algo que nosotros, de hecho, ya estamos desplegando como pilotos, donde creemos que esto va a ser, digamos, como el futuro, que
que existan datos en línea de la ocupación del espectro y ojalá una distribución a nivel nacional en simultánea, como si, me regreso un poco como si este mapa respirara y yo pudiera darle clic y puedo ver el comportamiento así en colores de cómo está la congestión en cada banda. Básicamente es lo que quería contarles y les agradezco mucho por la atención.